Correcto. ¿Qué riesgos existe cuando uno como paciente no acude con un médico que esté certificado? Híjole, pues es un riesgo relativo, te voy a decir por qué. Porque hay tratamientos y hay procedimientos que yo creo que son atemporales, ¿no? Entonces, que desde que uno los estudia, pues van a seguir siendo vigentes y van a seguir dando resultados. ¿Hay alguna certificación que sea obligatoria por ley para poder ejercer ciertas especialidades? En teoría sí, en teoría todos los especialistas debemos de estar certificados por ley. Bienvenidos al consultorio de Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición a través de la 99 y también por supuesto a través de nuestro canal de YouTube Diario de Morelos 1. Ya estamos listos también para arrancar este consultorio en este día. El tema del día de hoy va a ser certificados que salvan vidas. La confianza detrás de un título de un médico. Y para eso está con nosotros el doctor Hugo Torrano Orduña, quien le damos nuevamente la bienvenida al consultorio de Miguel. Ya había estado con nosotros en otra ocasión y pues qué gusto nuevamente volver a tenerlo aquí en el consultorio, doctor. Nuevamente un gusto, Miguel. Muchas gracias por el espacio. Pues gracias por compartir con nosotros esta información importante. Y es que hablar de un tema que nos toca definitivamente a todos, ¿no? Nuestra salud. Y la confianza que depositamos en quienes la cuidan, o sea, los doctores, los médicos, los especialistas. Detrás de un título médico hay años de estudio, hay preparación, hay certificaciones y evaluaciones constantes. Y aunque muchas veces damos por hecho que solamente por tener un título, pues reconocer la importancia de un médico, de estos certificados, puede salvar vidas, pero además también están actualizados y certificados y amplían más el conocimiento sobre cómo tratar pues ciertas enfermedades o la especialidad, ¿no? Correcto. Por eso hoy vamos a conocer este tema. ¿Qué hay detrás de un médico certificado? Híjole, es un tema bien amplio y bien interesante y yo creo que es de mucho interés tanto para los médicos especialistas como para los pacientes. Me refiero específicamente a médicos especialistas porque la certificación te le da un consejo que se forma con los mismos especialistas, obviamente de cada una de las especialidades, ¿no? Que es bien distinto a tener un título y una cédula. Ok. ¿Qué significa realmente que un médico esté certificado? Pues para ser muy breves, que esté actualizado, que esté vigente, que tenga en vanguardia todos los tratamientos y las alternativas que le va a ofrecer un paciente. No nada más lo que le enseñaron en la escuela, sino todo lo que va saliendo día con día. Es importante esto tomarlo en cuenta, sobre todo porque nosotros aquí en el consultorio de Miguel siempre traemos especialistas certificados que están actualizados. Absolutamente todos los que han estado en este consultorio durante pues ya casi 2 años, buscamos siempre esa parte, Pues porque tenemos y estamos ofreciendo un producto para nuestra audiencia que está pues basando también parte de lo que podría ser algunos de los síntomas o diagnósticos o hacia qué especialista debería dirigirse con especialistas y médicos certificados como lo es usted, doctor. Así es. ¿Cuál sería la diferencia en este caso entre un título profesional y una certificación médica? Pues es una pregunta con la cual podemos hablar amplia y profundamente. Porque mira, para recibir un título médico, yo creo que pues es de conocimiento general que hay que ir a la universidad y estudiar la carrera de medicina, que depende del plan de estudios, pueden ser 6 o 7 años, ¿no? Ajá. Uno termina como médico, recibe su título de médico general o médico cirujano, depende del caso. Entra uno a un concurso para hacer una especialidad, que ya es un filtro, y entra uno a la especialidad o residencia médica, que es como se le llama, y termina, según la especialidad, los años, ¿no? Que pueden ser mínimo 3, 4, hay especialidades que se subespecializan hasta 8 o 9 años, y terminando igual la institución universitaria que avala el plan de estudios emite un título de especialidad. Ambos títulos se deben de registrar ante la Secretaría de Educación Pública, la SEP, para emitir una cédula profesional. Sí. De ahí que todo el mundo cuando ya se recibe o ya ostenta ser profesionista tiene su título y su cédula. Pero lo interesante viene después, ¿no? Como médicos, yo creo que con todos tus invitados tú te has dado cuenta que todos pueden hablar horas y horas de las cosas de vanguardia, ¿no? De las alternativas de tratamiento, de los riesgos diferentes que puede tener un paciente para adquirir una u otra patología, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que estar en formación continua y esto es bien sabido por toda la población, ¿no? Los médicos nunca dejamos de estudiar. Entonces tenemos que estar yendo a cursos de actualización, a congresos, inclusive habemos algunos que nos gusta la investigación y entonces publicar artículos, dar ponencias, etc. ¿Qué pasa? Que todas estas actividades nos generan un certificado, un diploma que si nosotros juntamos, ¿no? Esta experiencia que se va adquiriendo en los años subsecuentes, existen los consejos de la especialidad, que están cada 5 años revisando a todos los médicos, ¿no? Que se acerquen al consejo para ver qué han hecho en esos 5 años y emitir un certificado.
¿no? Ok. Esa Qué es la interesante diferencia. todo esto y sobre todo también nosotros como pacientes, los que estamos aquí en el consultorio, cada vez que vayamos con un doctor, con un especialista, hay que sí checar, por ejemplo, como decimos comúnmente, sus credenciales, ¿no? Correcto. Porque nos va a dar certeza de que han estado actualizados, inclusive como bien mencionaba doctor, muchos de los médicos que nos han visitado vienen de congresos nacionales, internacionales, de acuerdo a la especialidad, y nos dicen, mira, lo más nuevo acabo de ir hace 2 meses, un mes, y eso nos da una certeza tremenda sobre que están actualizados, sobre cómo va evolucionando precisamente la medicina, ¿no? Y la ciencia, por supuesto, hablando de un tema médico. ¿Cuáles serían, además también, doctor, pues esto que nosotros como pacientes deberíamos de tomar en cuenta siempre que vamos con un especialista, o es la primera vez que vamos a ir con un médico, o estamos buscando un doctor para simplemente que sea nuestro médico general, nuestro médico de cabecera de la familia, porque estamos teniendo nuevos integrantes y demás? ¿Cuáles serían estas cosas que sí debemos nosotros fijarnos para tener la certeza que estamos con un profesional como usted? Pues claramente lo que comentábamos, ¿no? Que sea un médico titulado, que su cédula sea fidedigna, y ahorita en internet hay muchas herramientas en donde uno se puede meter para verificar, ¿no? Que la cédula sí corresponda a la persona, a la especialidad, ¿no? Inclusive hasta la universidad de dónde salió, de dónde egresó. Los certificados, sin embargo, es otro caminito, ¿no? Existe un órgano regulador a nivel nacional que es la CONASEM, que es el centro que regula precisamente los consejos de todas las especialidades médicas. Para formar un consejo, entonces, ya no es algo, digamos, académico como una universidad, pero es un gremio de pares, ¿no? De especialistas de lo mismo que se juntan para verificar esto. En la página de la CONASEM inclusive hay ligas a los consejos de cada especialidad, o si uno también busca en internet Consejo Mexicano de, y puede poner la especialidad que quiera, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo soy ortopedista y traumatólogo, entonces actualmente, bueno, venimos porque soy delegado estatal ahorita del Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología aquí, y precisamente es lo que estamos promoviendo, ¿no? Que los pacientes se acerquen a estos organismos para buscar, ¿no? Dentro de la página del Consejo existe por estado, por nombre, qué médicos sí están certificados y con los cuales pueden tener la seguridad de que tienen, pues, el conocimiento actual para brindarles alternativas de tratamiento vigentes. Si hablamos de cada cuánto tiempo un médico debe de certificarse o recertificarse, ¿cuánto es? Son 5 años, es una vigencia de 5 años. Me parece que en todas las especialidades es igual, pero bueno, hablando directamente de trauma y ortopedia, es en cuanto terminas tu residencia médica, tu especialidad, se hace un examen de certificación, que es un examen pues un poco complejo. ¿Por qué? Porque tiene 2 partes, una parte práctica y una parte no teórica, pero sí que en donde tú ves al sustentante hacer una consulta tal cual. Y dentro de la consulta, pues el sustentante va a ver al paciente y solamente va a exponer teóricamente lo que sabe. En esta especialidad que es quirúrgica, la otra parte es entrar a verlo operar, ¿no? Entonces, ya que lo vemos operar, vemos cómo se enfrenta inclusive a las complicaciones que pueden presentarse y cómo las resuelve. Es bien importante para darle la seguridad a los pacientes, ¿no? En un futuro de que este médico, inclusive a pesar de tener complicaciones, se las va a poder resolver. Ya que está eso, si lo pasa el examen, por decirlo de alguna manera, se le brinda un certificado. Entonces ya es un médico certificado en cuanto sale de la especialidad. Y está ya en el médico seguirse formando y cada 5 años acercarse al consejo para decir, a ver, consejo, ya se vence mi vigencia de certificación, pero mira, he ido a estos congresos, he tomado tales cursos, he sido ponente, he dado estas clases, he publicado este artículo, para entonces hacer una evaluación y renovar la vigencia. Y esto es cada 5 años. Muy bien, no sabía esta parte de la recertificación, creo que es importante también conocerla porque sí, muchas veces dicen certificado, pero a lo mejor ya tiene más de 20 años, ¿no? Claro. Tiene 15 años. Claro. Lo que habla de que no está actualizado de nuevos procedimientos o formas también, o actualizaciones en general que pues la medicina avanza todo el tiempo. Correcto. ¿Qué riesgos existe cuando uno como paciente no acude con un médico que esté certificado? Híjole, pues es un riesgo relativo, te voy a decir por qué. Porque hay tratamientos y hay procedimientos que yo creo que son atemporales, ¿no? Entonces, que desde que uno los estudia, pues van a seguir siendo vigentes y van a seguir dando resultados. Sin embargo, hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay técnicas quirúrgicas cada vez menos invasivas, ¿no? Cada vez más nobles, con materiales de mejor calidad que los resultados que le ofrecen al paciente son iguales o mejores a los anteriores y tal vez con menos secuelas o menos consecuencias, ¿no? En los mismos medicamentos, o sea, hay una gama de medicamentos que todo el tiempo están apareciendo en el mercado, que muchas veces por la parte comercial se hacen famosos y que empieza como la moda de que, que todo el mundo está tomando tal medicamento para X cosa.
Y sin embargo, después de 2-3 años, ya la ciencia se da cuenta de que trae una secuela muy grave y los retiran del mercado, pero luego hay médicos que, imagínate, simple y sencillamente no leen los artículos o no van al curso en donde se expone que ese medicamento está causando un riesgo o ese material está causando un problema y lo siguen recetando a pesar de que ya se retiró por evidencia científica. Entonces es la parte importante de seguirse actualizando, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar por los consultorios bonitos, porque es recomendación y demás. ¿Qué les diría a los pacientes o qué nos dirían nosotros como pacientes respecto a esta situación? Pues la experiencia como paciente yo creo que es una experiencia bien importante en donde también uno como médico los tiene que hacer sentir bien. Entonces, pues obviamente un paciente no se va a acercar a un médico si se siente bien, sino porque tiene algo que resolver. Claro. Entonces, el hecho de ir a un consultorio bonito, limpio, bien puesto, claro que es una parte de la experiencia que te va a impactar de manera inicial, ¿no? Porque te están recibiendo en un lugar, pues eso, limpio, agradable y todo. Y creo que es bien importante también como médicos fomentar eso. Sin embargo, ya al final, también es importante ver las credenciales del médico como platicábamos, ¿no? Yo en lo particular no soy fan de exponer toda la bola de certificados y diplomas que uno puede tener de los cursos que va a veces una vez al mes o cada 2 meses, pero sí yo creo que lo mínimo indispensable que deben de tener, y me parece que por norma en los consultorios debe estar exhibido, es el título, ¿no? Los títulos, y en este caso el certificado de vigencia de su certificación, que es un documento yo creo que sí tiene que estar a la vista en los consultorios. ¿Qué otro certificado, hablando a lo mejor específicamente de las especialidades que son más recurridas, deberíamos de tomar en cuenta nosotros como pacientes que deba de tener el médico? Pues mira, hay gente que sí le gusta exponer los cursos que tiene y fijarse que los cursos de actualización que exponga sean recientes, ¿no? Porque me ha tocado ir a consultorios de X médicos en donde veo un diploma de que asistí al congreso en Chihuahua de 1998 y tú dices, bueno, pues ya pasaron un rato, ¿no? Entonces, ok, está bien a los que sí les guste colgarlos, pero por lo menos igual yo les he sugerido a colegas, los últimos, los del año pasado, los de este año, los de hace un par de años, está bien, o sea, revisar eso. Digamos los 5 últimos años, ¿no? Que es justamente lo que el consejo busca, ¿no? Inclusive, fíjate, ahí es un tema interesante, porque hay médicos que se certificaron saliendo de la especialidad, tal vez renovaron su vigencia a los 5 años, pero por cuestión de trabajo, de necesidad, de X cantidad de cosas, no la renovaron y llevan 10 o 15 años sin renovarla. Pues el consejo los invita a que se vuelvan a acercar al consejo y se les puede renovar la vigencia, obviamente tomando en cuenta toda la trayectoria que puedan tener, porque hay gente muy valiosa y maestros que tienen mucha experiencia, pero lo que sí les piden justamente es lo de los últimos 5 años en cuanto a diplomas de cursos y congresos y esto. Entonces, justo eso, que sean de por lo menos 5 años para acá. ¿Cómo ha cambiado la percepción del público sobre las certificaciones en los últimos años? Yo creo que es un tema que mucha gente en el público no tiene en cuenta, y que yo creo que son importantes estos espacios para comentarle al público que es algo que nos va a ayudar en no tal vez garantizar, porque como yo le digo a un paciente, la salud en el ser humano es algo tan amplio que no puedo dar una garantía como si fuéramos una lavadora o un refrigerador. Sin embargo, las secuelas que puede haber somos más capaces de enfrentarlas si estamos actualizados, ¿no? Las complicaciones que se tienen que resolver, nos podemos hacer responsables de las mismas. Y entonces, buscando y encontrando médicos certificados dentro de cualquier especialidad, nos podemos sentir más seguros de que si algo pasa, el mismo médico nos va a poder ayudar. Claro. O que el tratamiento que nos dé es un tratamiento vigente que ya no esté en desuso, ¿no? Y si hablamos, doctor, nos están preguntando por aquí de las certificaciones internacionales, ¿también son válidas o reconocidas en México? Es muy buena pregunta y la realidad es de que no. O sea, como parte de un currículum, sí, en el sentido de que yo creo que todos como médicos hemos buscado en algún momento ir a un curso internacional, algún entrenamiento, algún adiestramiento, lo cual es muy valioso en el currículum, pero legalmente en México el único órgano que puede regular la certificación es el consejo. El consejo o sus consejos de especialidad sí toman en cuenta eso para emitir la certificación. Por ejemplo, caso real, me acabo yo de renovar la certificación este año. Fui a un curso en el extranjero y entonces como parte de los puntos que me pide el consejo de cumplir, está también el rubro de cursos internacionales.
¿no? Okay. Inclusive te preguntan, ¿fuiste ponente o nada más fuiste asistente? Y entonces todo eso el consejo lo toma en cuenta para darte un mayor peso tal vez de puntos. Entonces el consejo, si ustedes como pacientes ven a un médico que tiene un certificado vigente del Consejo Nacional, el Consejo Nacional ya toma en cuenta esas experiencias internacionales que puede tener el médico. Excelente dato que nos brinda. Sí. Y por aquí hay algunos que nos preguntan, médicos que evitan certificarse o recertificarse, ¿en serio existen médicos que están evitando este tipo de preparación y sobre todo conocimiento? Mira, desafortunadamente sí los hay. Y aquí el tema yo creo que es un tema de desinformación y tal vez de un poquito de desidia, porque sí era un trámite un poquito engorroso. Ahorita tal vez con la tecnología se está facilitando bastante. Ahorita, por ejemplo, antes era armar una carpeta con tu currículum, la bola de copias de certificados, y ahorita, por lo menos en el Consejo Mexicano de Ortopedia y Trauma, ya hay una plataforma en línea en donde tú haces un perfil, cargas tus documentos, los revisan, te dan el puntaje y ya solamente haces tu pago, mandas tus fotos y te mandan tu certificado. Es muy fácil. Entonces, los médicos que no lo hacen o no lo han hecho, es lo que te digo, o sea, vale la pena que se acerquen a sus consejos, porque si son personas que siguen vigentes, por lo menos en la práctica, pueden hacer un examen muy sencillo o demostrar que los últimos 5 años se han preparado y nuevamente tener una vigencia en la certificación que yo creo que nos conviene a todos. A ellos como médicos, pues para demostrarle al paciente que son personas, pues obviamente a la vanguardia, y a uno como paciente, pues tener la certeza de que el médico está respaldado por la academia, ¿no? Si hablamos de los médicos jóvenes recién egresados, ¿pueden certificarse a partir de que ya egresan o tienen que esperar un determinado tiempo para hacerlo? Mira, es buenísima la pregunta y es un dato que yo creo que a todos les interesará. Hoy en día hay especialidades que si no se aprueba el examen de certificación del consejo, no se les emite la cédula profesional de especialidad. Entonces, así de importante es, ¿no? Señales que deberían alertarnos como pacientes de que un médico tal vez no es confiable. Digo, a lo mejor lo sabemos, pero muchas veces nuestra necesidad de sentirnos bien, de que nos curen, de que nos apoyen, nos nubla un poquito los juicios en este sentido, ¿no? Claro, claro. ¿Cuáles serían estas señales que deberíamos estar súper atentos cuando un paciente busca un médico pero no está certificado? Pues yo creo que no dejarse llevar por, tristemente, la parte de show, de mercadotecnia que le pueden imprimir tal vez a las redes sociales o al consultorio bonito, sino que a pesar de tener un consultorio bonito, redes sociales muy bien maquilladas y lo que sea, buscar siempre eso, el currículum del médico, que sea un médico de verdad con cédula profesional, ¿no? Que eso no deja de ser importante, pero que también esté vigente en su certificación. Hay especialidades que tristemente se prestan a que médicos que no son especialistas ejerzan como especialistas, o en algunos casos gente que ni siquiera es médico proponga tratamientos médicos poniendo en riesgo la salud de los pacientes. Y esto sucede mucho a través de redes sociales. Nos dejamos llevar por esto porque además pues vemos que está en un consultorio dentro de lo que es el video, igual hasta aporta también un uniforme o una bata y nos da esa sensación de que sí es un profesional, ¿no? Creo que esto puede darse más en la parte digital también, pero sobre todo ya cuando te llevan a consulta, ¿sí? Vas a una consulta, pues hay que tomar todo esto mucho en cuenta. Antes de irnos a la pausa, doctor, me gustaría que le diera un mensaje a la gente, que a mí creo que también me pasa, y yo creo que a todos, tenemos miedo o vergüenza de preguntar por las credenciales del médico porque pensamos que puede resultar agresivo, puede resultar una grosería. ¿Por qué me estás preguntando esto? ¿Qué mensaje nos podría dar? Guíenos de cómo sería lo ideal o por qué sí tenemos que preguntarlo y quitarnos este miedo o esta vergüenza a preguntar las credenciales del médico. Creo que es una gran pregunta, Miguel. Mira, en realidad yo creo que el comentario va para ambos, tanto médicos como pacientes. Obviamente no tengan miedo, pero yo creo que un médico certificado y dentro de lo legal, yo hasta me sentiría orgulloso de que me lo pregunten y mostrar mis credenciales. Y en la forma del pedir está el dar. Obviamente como paciente no llegar de forma agresiva de que es que si no me enseñan sus credenciales no me atiendo. No, pero oiga doctor, usted los últimos cursos que ha ido, ¿a cuál fue? O oiga, su certificado lo tiene vigente, sencillamente. Y uno como médico, cuando tiene todo en regla, de verdad que no le pesa para nada decir al paciente, mira, te brindo, o sea, la confianza de que te puedo ayudar, ¿no? Ok. Bueno, pues ahí está este mensaje importantísimo. Si les parece bien, vamos a hacer una pausa aquí en la 99 y nosotros continuamos a través del canal de YouTube Diario de Morelos 1. Recuerden que estamos a través del 777-499-1991. Ustedes pueden ver nuevamente lo que es el episodio completo por si se lo perdieron un poquito a través de lo que es YouTube en Diario de Morelos 1 o en nuestra app de la 99 para que vean el episodio completo. Es súper importante de verdad lo que tocamos porque hablamos pues de un tema de nuestra salud, hablamos de confianza,
hablamos de nuestras vidas y de la vida de nuestros seres queridos, y creo que lo ideal siempre es que estemos en manos de profesionales certificados y actualizados en cualquier especialidad que nosotros estemos necesitando en ese momento. Vamos a la pausa y regresamos. Doctor, nosotros continuamos aquí a través del canal de Diario de Morelos 1 en YouTube. Excelente. Y preguntarle qué le gustaría que el paciente promedio entendiera sobre la importancia de su título y las certificaciones. Pues que la salud no está en riesgo, no se debe de poner en riesgo y no se deben de dejar llevar ni por modas, ni por redes, ni por tal vez recomendaciones. O sea, sí tal vez acercarse, ¿no? Sí. a las opciones que tienen, pero siempre investigar. O sea, es sencillo en realidad. Tan sencillo como lo que comentábamos. Si tú llegas y le preguntas al médico, yo creo que un médico orgulloso de su formación le puedes preguntar, tal vez, oiga doctor, por curiosidad, ¿usted dónde estudió la especialidad? ¿No? Ya vemos muchos médicos que, digo, es un pecado, ¿no? de orgullo que dice, sí, pues yo me fui a estudiar a tal y mire, oiga, y el reconocimiento que le dieron es ese que tiene ahí colgado, ¿no? Por decir algo. Ajá. Y entonces de esa manera puede uno investigar, ¿no? Oiga doctor, y el otro día escuché con Miguel, que se tienen que certificar los médicos, ¿no? Claro. Su certificado está vigente o en esas está, ¿no? Entonces, comentabas algo hace rato, ¿no? Que hay médicos que igual y no lo quieren. Sí. Tristemente, la ley, ¿no? Se actualizó hace apenas entre comillas, hace unos 20 años. Okay. Sí, en donde el certificado ya es obligatorio, ¿no? Certificarse es obligatorio. Sin embargo, para ejercer la profesión no lo es. Con que tú tengas título y cédula, muchas veces puedes abrir un consultorio, puedes dar consulta, puedes pedir trabajo en un hospital y hay algunos que con eso les basta. Claro. Entonces muchos médicos especialistas dicen es que yo no necesito el certificado para poder ejercer y hacer las cosas y tal vez inclusive sean buenos profesionistas. Uh-huh. La comparación que siempre hacemos en las pláticas que les damos a los colegas y a la invitación a que se recertifiquen o renueven su vigencia es como manejar un automóvil. Okay. Tú puedes aprender a manejar un automóvil y estar circulando sin licencia, ¿no? Claro. Y puedes ser un excelente chofer, un excelente conductor, exactamente, y nunca tener un problema. Uh-huh. Pero el día que tengas un problema, lo primero que te van a pedir es tu licencia. Cierto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Es que no tengo licencia. Y entonces, ¿quién se va a meter primero en problema? Pues el que no está dentro de la legalidad, ¿no? Si un médico precisamente pierde su certificación, ¿por qué razones las pierde? No es tanto que la pierde, sino que se vence la vigencia. Pero hay algunos que definitivamente por una mala práctica sí pueden llegar a perder estas certificaciones. Sí, porque viene de la mano con el título y la cédula. Tal vez por una mala praxis, en una cuestión muy desafortunada, se les retire la cédula profesional. Entonces, obviamente, un médico sin cédula profesional pues ya no puede ostentar una certificación. ¿El papel que juegan las universidades y los hospitales en el proceso de certificación cuál es? Pues mira, ahorita en las universidades estamos tratando como consejo de acercarnos, ¿no? A las universidades que le otorgan el aval académico a los programas de especialidad médica, de las residencias médicas. Sí. Pero directamente en los hospitales que sí forman especialistas nos estamos tratando de acercar cada vez más con los profesores titulares para pues ver inclusive la plantilla de profesores, ¿no? Que sean profesores certificados, ¿no? Okay. Para orientar a los residentes en cómo preparar sus exámenes, ¿no? En orientarlos en los procesos de inscripción a los exámenes, ¿no? Inclusive participando nosotros mismos como sinodales, ¿no? Me tocó hace un mes más o menos estar de sinodal aquí en el hospital para precisamente el certificado de uno de estos médicos que egresan y ahí ya hay un poquito más de acercamiento, ¿no? Entonces ahí va. ¿Cómo se evalúa la experiencia práctica de un médico durante su proceso de certificación? Durante el proceso de certificación es interesante porque la experiencia práctica como tal es uno de los rubros para otorgar ciertos puntos. Muy puntualmente en el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología nos piden 250 puntos cada 5 años para renovar esta vigencia. Pero estos 250 puntos no van así como dicen vulgarmente de chile, mole y pozole, sino que hay rubros, ¿no? Te piden, por ejemplo, cartas de que si trabajas en una institución, por decir algo, el IMSS, el ISSSTE, etcétera, te expiden una carta en donde dicen el doctor fulano de tal es médico de tal especialidad desde tal fecha hasta la fecha, e inclusive hay veces que te dicen haciendo tantas cirugías por año, etcétera. Entonces ya eso le otorga un peso y entonces es la manera de demostrar la práctica. Cuando estamos en medios privados, inclusive también nos piden cartas de los hospitales donde operamos para ver qué tan frecuentes que vamos a operar y así se mide. O hay cursos
que también son teórico-prácticos o talleres en donde podemos hacer práctica y eso se emite como un certificado que toma en cuenta el consejo. Regresamos a la 99 con el consultorio de Miguel. Gracias por seguir con nosotros y por supuesto también los invitamos a que ustedes adquieran su guía médica de Diario de Morelos. Ya saben que para suscriptores de Diario de Morelos está de forma física, así como la pueden ver, pero si ustedes no son suscriptores y de veras deberían de ser suscriptores de Diario de Morelos, pueden verla a través de diariodemorelos.com. Ahí está el apartado donde ustedes pueden ver de forma digital lo que es esta guía médica, que los invitamos mucho a que la tengan, porque definitivamente cuando necesitamos el apoyo o la ayuda de algún médico especialista, pues ¿qué hacemos? De repente nos andamos ahí volviendo medio locos, pero miren, aquí todo está concentrado, aquí todos los consultorios, hospitales y médicos que ustedes requieren en la guía médica de Diario de Morelos. Pues seguimos platicando el día de hoy de este tema súper interesante y que además también queremos que ustedes pues nos sigan haciendo sus preguntas. Están llegando preguntas de médicos jóvenes, o que son estudiantes también. Estamos hablando de certificados de, pues, que salvan vidas, hablando precisamente de la confianza detrás de un título de un médico que está certificado y que también se recertifica cada determinado tiempo, hablando de cada 5 años, como lo mencionó el doctor Hugo Torrán Orduña. Y alguien nos pregunta aquí como estudiante también lo siguiente: ¿de qué forma la certificación ayuda a reducir errores médicos? Pues yo creo que de manera directa, en el saber que uno está actualizado, ¿no? Cuando uno va a congresos hay diferentes módulos en donde se puede ir acercando conforme te va dando la experiencia, la práctica. Sí. Por decir algo, yo que soy ortopedista, tal vez estoy viendo cada vez más casos de rodilla en donde está pasando esto que no entiendo bien. Si voy a un congreso, puede ser un congreso general, me voy al módulo de rodilla y ya sé cómo resolverlo, o me acerco a los profesores, o busco un taller en específico a eso, que me va a emitir un certificado, un diploma, y todo eso, como te decía hace un momentito, lo toma en cuenta el consejo para validar la certificación del médico. Entonces, ahí tú te das cuenta de que tienes cada vez más herramientas de conocimiento y de habilidades que se pueden adquirir en cursos, pues para resolver problemas, ¿no? Es una parte que me preocupa siempre mucho cuando vienen los médicos a hablar conmigo, y es una forma en la que yo también tengo como la certeza de que estamos con médicos especialistas. Pero preguntarle lo siguiente: una de las cosas que más me preocupan, las habilidades humanas como la comunicación y el trato al paciente. ¿Esto también se evalúa dentro de estas certificaciones? En el inicio sí. En el examen de certificación, cuando termina uno la residencia médica, hay una parte del examen que es el área psicoafectiva, que precisamente se evalúa en la consulta, ¿no? Nosotros como sinodales vamos a la consulta del residente y lo vemos sin intervenir en la consulta de ninguna manera, cómo trata al paciente, e inclusive hay puntos, digo, ahí es un tip para los residentes que tienen formación, ¿no? Sí. Desde cómo lo recibe, qué le dice, cómo le explica lo que le va a hacer, ¿no? Cómo le explica el tratamiento, ¿no? Todo eso es bien importante. Entonces, son puntos que se evalúan en el examen de certificación precisamente. Muy bien. Alguien nos pregunta, ¿hay alguna certificación que sea obligatoria por ley para poder ejercer ciertas especialidades? En teoría sí. En teoría todos los especialistas debemos de estar certificados por ley. Es lo que te comentaba que hace, entre comillas, poco, hace como 20 años, ya está dentro de la legalidad que tenemos como especialistas que estar vigentes en nuestra certificación. Pero hacíamos el comentario hace ratito en el corte en el canal de YouTube, ¿no? Que es comparativo a la licencia de conducir, sí, ¿no? Tal vez ahorita no te vaya a perseguir la ley si no estás vigente en tu certificación. Sin embargo, comparándolo con manejar, con conducir un auto, yo puedo ser un excelente conductor, pero no tener mi licencia para manejar. Si no tengo mi licencia vigente, yo puedo circular por la vida 2, 3 años y mientras no pase algo, mientras no haya un percance, probablemente no suceda nada. Pero en el momento en el que suceda algo, mi seguro no me va a responder, la parte de vialidad tal vez me mete en problemas por no estar con una licencia vigente. Pues la certificación es algo similar, ¿no? Nos da la tranquilidad a los médicos de saber que estamos preparados y lo que estamos haciendo está dentro de lo actual, ¿no? Dentro de lo que no va a dañar al paciente, dentro de lo que si vamos a encontrar una complicación, porque puede suceder, vamos a saber cómo resolverla, o a dónde derivarlo y acompañar al paciente hasta que esté bien. Y también como paciente, saber que este médico, pase lo que pase, va a saber cómo irme respondiendo, ¿no? Sí. Entonces, pues eso. ¿Qué opina de estos cursos o diplomados que son rápidos, que se ofrecen a personas que no son médicos y que después, pues bueno, con este tipo de certificado, por decirlo, o un diploma, se ostentan como alguien que puede ser especialista y te puede ayudar? Pues creo que genuinamente y ahora sí que sin pelos en la lengua son un peligro.
¿Por qué? Porque el ser médico implica muchas cosas, ¿no? Muchos años de estudio, mucho sacrificio, pero también muchas experiencias que nos va dando la vida médica, ¿no? El hecho de estar en un hospital desde nuestras etapas de formación como estudiantes de pregrado, de las rotaciones, el internado médico, el servicio social y después la residencia médica, que es estar 24/7 casi dentro del hospital viendo qué pasa, qué no pasa, cómo se complica el paciente. Eso no lo suple un curso express, eso no lo puede suplir, por ejemplo, alguien que no sea médico y que dice, no, pues yo quiero aprender a inyectar tal cosa en tal lugar que tal vez sea peligroso. Claro. La verdad es de que cuando hay una complicación es cuando hay cosas tristes. Como ejemplo muy rápido y muy breve, repito, en ortopedia y traumatología, que es mi especialidad, yo tengo una alta especialidad en tobillo y pie. Existen profesionales, o entre comillas profesionales, algunas veces son técnicos, que atienden algunos problemas superficiales en pie, pero que tienden a ser un poquito valientes y toman un curso tal vez de alguna técnica quirúrgica y se animan a hacerlo en consultorios. Ya hemos tenido casos de amputaciones que se han tenido que hacer por malas praxis, por complicaciones que no saben resolver, porque no saben hasta dónde llegar o cómo hacer las cosas. Entonces eso es triste. Muy triste y peligroso. O sea, definitivamente qué bueno que lo comentamos para que ustedes tomen en cuenta esto de verdad. Nuevamente quitarnos el miedo, quitarnos la vergüenza y de forma pues bastante cordial, sí preguntar las credenciales a nuestros médicos, que estamos dejando pues nuestra salud en manos de ellos, ¿no? Digo, obviamente nosotros también tenemos que participar y tenemos que apoyar para que nosotros avancemos y nos mejoremos, pero siempre hay que tener esto muy en cuenta. ¿Hay algún mito que exista, doctor, sobre los médicos certificados? ¿O algún tema que de repente resulte ambiguo o que digan, ay, esto no está bien? Pues yo creo que no mito, pero sí está la creencia en algunos compañeros de que no es necesaria la certificación. Y nuevamente, no es necesaria porque tú puedes ser un excelente médico, puedes ser excelentemente operando, por ejemplo, en las especialidades quirúrgicas, o estudiar por tu cuenta y estar prácticamente actualizado. Sí. Y dices, yo no necesito la certificación. Pues literalmente no, pero sí recordar que ya está dentro de la ley el hecho de que tenemos que estar certificados y que ese certificado pues es un documento que nos ayuda, ¿no? Tristemente ya ahorita las demandas entre médicos y pacientes están a la alza y que como médicos, si estamos certificados, lo primero que va a preguntar, digamos, el juez es, bueno, ¿estás certificado o no? Y si está certificado es un documento que me habla de que sé lo que estoy haciendo y estoy vigente y he estado estudiando, ¿no? Sí. Si un médico no está certificado, no está su certificación vigente, pues es lo mismo, pues ya entonces entra en tela de juicio el por qué tal vez lo que le hiciste ya no está bien indicado, no está bien hecho, entonces es un tema, ¿no? Ya casi para ir cerrando el consultorio el día de hoy, doctor, nos gustaría que nos compartiera nuevamente la información de documentos, páginas o institución oficial para validar certificaciones de México, digo, de acuerdo a cada especialidad, ¿verdad? Sí, claro. Obviamente cada consejo de la especialidad tiene su página de internet. Si buscan, les digo, siempre pongo el ejemplo de ortopedia y trauma porque es en la especialidad donde estoy, pero el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología tiene su página. Igual lo va a tener el de urología, el de cardiología, el de neurología, de todas. Pero si no, la CONASEM, que son las iniciales de este Centro Regulador de Consejos, debe de tener concentrado también la información de todo ello. ¿Qué mensaje le diría a los médicos jóvenes que dudan si certificarse o no? Pues que la duda no debería de existir. O sea, simple y sencillamente es un seguro extra, ¿no? Que tienen como médicos y como médicos yo siempre les he dicho a los colegas, si nos gusta lo que hacemos, no nos va a pesar estar formándonos continuamente, ¿no? Inclusive la curiosidad misma nos obliga a estar leyendo, a estar metiéndonos a cursos, nos emociona hablar de ello, hablar de actualidades, compartir experiencias con otros colegas y el simple hecho de acercarnos a esos foros académicos nos va a generar los diplomas, las credenciales que cuando venza nuestra certificación en automático van a hacer que nos la renueven. Entonces es un trámite, sí, que cada 5 años tenemos que hacer, tiene un costo, sí, pero es un costo si lo vemos así simbólico, ¿no? Que realmente nos va a dar tranquilidad a nosotros de que todo lo que estamos haciendo nos mantiene vigentes como especialistas y para el paciente igual. O sea, el hecho de tener un médico certificado como el que te atiende, ¿no? El que está preocupado por ti, también te da cierta tranquilidad o te debe dar más tranquilidad de que sabe lo que está haciendo, ¿no? Si nos podría compartir algún caso real personal o que conozca donde la certificación hizo la diferencia crucial para un paciente.
Pues mira, tal vez un caso personal no, pero sí sé de colegas que les ha sucedido lo que comentábamos, ¿no? Algún caso médico legal, en donde también tristemente los pacientes a veces se dejan llevar, ¿no? Por la impotencia, por las malas recomendaciones, porque también hay un rubro de gente que se dedica a sacar beneficio de donde no es obtenible, ¿no? Por no decirlo de otra manera. Entonces eso, que el hecho de estar certificado dentro del tema, sucedió algo muy curioso, porque entonces el paciente se dio cuenta de que el médico tal vez no había agotado los recursos y se había pues precipitado a hacer una denuncia, una demanda, y al médico también, porque en el momento en el que la fiscalía se dio cuenta que era un médico certificado y preparado y tenía esto como respaldo, fue así de que, a ver, vayámonos a medios alternos, resuélvanlo por otro lado, y se evita pues un muy mal rato tanto el médico como el paciente, ¿no? Y al paciente se le sigue orientando para resolver su problema, ¿no? Entonces, doctor, conclusiones finales o mensaje final que nos quiera compartir para toda la gente que escucha el consultorio de Miguel y los que nos ven también a través de YouTube. Pues para los colegas que realmente la certificación sí es un trámite que cada vez es menos difícil de hacer, pero que la verdad vale mucho la pena estar vigente en sus certificaciones, porque simple y sencillamente lo que decíamos, si nos gusta lo que hacemos y estamos en actualización constante, es un documento que nos va a respaldar bastante ante la ley, ante nuestros pacientes, de que estamos en formación continua y sabemos lo que hacemos y nos gusta. Y para los pacientes también, de que independientemente de que pueda haber muy buenos médicos, y yo conozco colegas que tal vez por ahí se les pasó a renovar su vigencia, el hecho de si de buenas a primeras vamos a buscar un especialista y no lo conocemos, pues el encontrarlo con un certificado vigente ya nos puede dar más confianza para atendernos con el médico, porque sabemos que está en formación continua y sabe lo que hace. ¿Dónde puede encontrar la gente para poder conocer un poco más de usted, doctor, sobre los servicios que también da, su especialidad y demás? Pues mira, la especialidad es ortopedia y trauma, tengo alta especialidad en cirugía de tobillo y pie. Las redes sociales son en Instagram y en Facebook, Dr. Ortorrano, Dr. La abreviatura de doctor, orto con TH, O-R-T-H-O. Sí, Torrano, como mi apellido, y ahí nos encontramos. Soy el doctor Hugo Torrano, igual también ahí se puede encontrar más o menos lo que hacemos. Y también en estas mismas redes, los colegas de la especialidad, si requieran algún apoyo para renovar su certificación o para certificarse por primera vez, o en el caso en el que estén, yo estoy en toda la disposición de ayudarles, ahorita que estamos de delegados del consejo, para precisamente pues tener esto en regla, ¿no? Le agradecemos mucho que se haya dado tiempo para venir al consultorio de Miguel el día de hoy, brindarnos esta información importantísima, tanto como para médicos, así como para pacientes, que sin duda debemos de tomar en cuenta, y es súper importante que lo tocáramos aquí en el consultorio de Miguel. Te agradezco mucho el espacio, Miguel, creo que sí es importante verlo. El doctor Hugo Torrano Orduña, gracias por estar con nosotros. Nosotros hacemos una pausa en la 99 y a través de YouTube regresamos en un próximo episodio en el consultorio de Miguel.